¿Te has parado a pensar alguna vez que a veces el enemigo no necesita hundirte en pecados nuevos o escandalosos para alejarte de Dios? A veces, lo único que hace es dejarte exactamente donde estás, atrapado en una rutina de culpa y arrepentimiento que parece santa, pero en realidad es una trampa bien tendida. Y lo más aterrador es que esta prisión espiritual tiene apariencia de virtud. Sí, apariencia de virtud. Te confiesas, lloras, prometes cambiar, rezas sinceramente, pero sin darte cuenta, vuelves una y otra vez al mismo punto de partida. ¿Te suena? ¿Qué pasaría si, ahora mismo, mientras ves este video, tu alma estuviera atrapada en una de esas cadenas invisibles? Cadenas que no hacen ruido, que no causan escándalo, pero que silenciosamente drenan tu fuerza espiritual, hasta que un día miras dentro de ti y te das cuenta, estoy cansado, pero no me he movido. Y entonces surge esa duda acuciante, ¿estoy realmente agradando a Dios o solo intento aliviar mi culpa? Santa Teresa de Ávila llamó a esto cadena de falsa penitencia, un nombre fuerte e incómodo, pero crucial para comprenderlo, porque según ella, miles de católicos llevan años confesando los mismos pecados graves, creyendo que se liberan, cuando en realidad refuerzan los mismos lazos que los mantienen atrapados en el error. No por malicia, no por mala fe, sino porque desconocen que hay una raíz espiritual tras estos ciclos de recaída. Y aquí es donde las cosas se ponen más serias, porque aunque creas que estás luchando contra un pecado, en realidad podrías estar alimentando la causa espiritual que lo sustenta, como un veneno que tomas creyendo que es medicina solo porque alguien te dijo que era lo correcto. ¿Y si existiera otra manera? Una enseñanza profunda revelada por uno de los santos más grandes de la historia, que tuviera el poder de romper esta cadena de raíz y liberar el alma de una vez por todas? De eso es precisamente de lo que vamos a hablar ahora. Antes de continuar, suscríbete al canal y dale a me gusta, porque si este tema te conmueve, es porque Dios quiere despertarte a algo más grande. Aquí hablamos de alma a alma, sin máscaras, sin frases prefabricadas. Y si sientes que ha llegado el momento de romper este ciclo que te frena, quédate conmigo hasta el final, porque lo que sigue puede ser justo lo que tu camino ha estado necesitando. Quizás, en el fondo, ya hayas sentido esto, la sensación de intentar agradar a Dios, pero no lograr sentirte verdaderamente perdonado. Te arrodillas, confiesas los mismos errores, escuchas las palabras de absolución, pero al volver a casa, tu alma sigue agobiada, como si algo dentro de ti permaneciera atrapado, debilitado, incompleto. Y por mucho que luches, te esfuerces, busques mejorar, días después el mismo fracaso regresa, la misma tentación se repite, la misma culpa te invade. Es como si estuvieras atrapado en un círculo, dando vueltas y vueltas, pero sin moverte, y te desgasta. Empiezas a cuestionar tu fe. ¿Estás haciendo algo mal? ¿Dios no te escucha? O peor aún, ¿está cansado de perdonarte? ¿Cuántas veces has pensado, he prometido cambiar tantas veces, que ahora incluso yo he dejado de creer en mí mismo? Y es entonces cuando muchos empiezan a aceptar la idea de que quizá no son lo suficientemente fuertes, o que quizá este pecado simplemente forma parte de su naturaleza y que no hay mucho que puedan hacer. Solo tienen que pedir perdón y esperar que Dios tenga esa misericordia. Pero esta forma de vivir la fe esconde un dolor que casi nadie se atreve a admitir, el peso de sentirse sucio, incluso después de buscar la limpieza, la vergüenza silenciosa de seguir fallando de la misma manera, el miedo a decepcionar a Dios día tras día y al final no alcanzar la salvación que tanto anhelan. Es un dolor que corroe por dentro, porque mezcla la fe con la desesperación, el deseo de acertar con la frustración de no lograrlo nunca. Santa Teresa lo vio muy claramente. Dijo que muchos católicos viven entre el arrepentimiento y la recaída como si fuera normal, pero no lo es.
Este dolor constante, esta carga invisible, no es el plan de Dios para ti. Esta no es la vida espiritual que el Señor desea. Y si sientes esto, este agotamiento de luchar con el mismo pecado y fracasar, debes saber que no estás solo. Miles de personas viven la misma lucha ahora mismo. Y lo más importante, hay una razón espiritual detrás de este encarcelamiento repetido. Una razón que casi nadie te ha dicho, pero que está a punto de ser revelada. Porque la verdad es que el problema nunca fue solo el acto del pecado, sino la raíz silenciosa que lo alimenta. Y ahí es precisamente donde Santa Teresa te mostrará el camino a la liberación. Un camino que no comienza en el confesionario, sino en el alma, donde se produce la verdadera transformación. Y la pregunta candente es, si descubrieras ahora cuál es esa raíz, ¿tendrías el coraje de arrancarla, incluso si eso requiriera un cambio profundo? En el próximo minuto, comprenderás la promesa espiritual que puede liberarte para siempre y por qué tan pocos pueden verla antes de caer nuevamente. ¿Alguna vez has sentido ese peso en el alma, incluso después de confesarte? Como si algo te estuviera frenando, aunque intentabas hacerlo todo bien. Comenta aquí, yo lo he sentido, solo para que sepa que tú también estás pasando por esta lucha. La verdad, hermano, hermana, es que Dios nunca quiso que tu vida espiritual fuera un campo de batalla donde recibes golpes a diario, pero nunca ganas ninguna batalla. La verdadera fe no se compone de recaídas eternas, confesiones automáticas y promesas incumplidas que te acostumbras a repetir. El Evangelio no se predicó para mantener el alma en prisión emocional, sino para liberarla. Y los santos lo sabían. Por eso dejaron caminos, revelaciones, secretos espirituales que no han llegado a todos, pero que nos han llegado ahora. Santa Teresa de Ávila, una de las grandes doctoras de la Iglesia, comprendió que había algo mucho más profundo tras esta cadena de pecados repetitivos. Comprendió que la mayoría de los creyentes se aferran al arrepentimiento solo por el síntoma, no por la causa. La confesión se convierte en una liberación emocional, no en un medio para abrirse paso. Y así, el pecado no se combate, permanece latente, esperando el siguiente momento de debilidad para volver con más fuerza. Pero Santa Teresa fue más allá. En sus visiones y escritos, identificó un patrón oculto, un vicio espiritual profundamente arraigado que engañaba incluso a las almas más piadosas. Y fue entonces cuando comenzó a enseñar no solo cómo evitar el pecado, sino cómo erradicarlo de raíz. La santa no ofreció palabras bonitas ni consejos genéricos, ofreció armas espirituales concretas, un método real y profundo, probado en la propia alma. Y es precisamente este método el que descubrirás en este vídeo. Una enseñanza directamente de Santa Teresa, olvidada por muchos, pero que tiene el poder de romper las cadenas invisibles que mantienen al 90% de los católicos atrapados en la ilusión de estar purificados, cuando en realidad siguen espiritualmente encadenados. La verdadera liberación no se logra memorizando palabras. Ocurre cuando el alma enfrenta de frente lo que alimenta su error. Y, créeme, cuando entiendas qué hay detrás de tu constante pecado, todo empezará a tener sentido. Pero para entender cómo se conecta todo esto, es necesario conocer el origen de este mal y por qué se disfraza también de misericordia. Y de eso es precisamente de lo que vamos a hablar ahora. Pero primero, respóndeme con sinceridad. ¿Alguna vez has sentido que llevas años luchando contra el mismo pecado y en el fondo te das cuenta de que nunca has podido superarlo? ¿Te has parado a preguntarte en realidad, qué hay detrás de esto? Si esta pregunta te conmovió, comenta aquí. Necesito entender esto, solo para que sepa que esta verdad también te está despertando. Para Santa Teresa de Ávila, los verdaderos enemigos del alma no son solo los pecados evidentes que todo el mundo ve, sino los movimientos invisibles de la voluntad, las intenciones impuras,
las sutiles raíces del orgullo disfrazadas de devoción. Ella dijo: el mayor enemigo del alma es aquel que entra sin ser invitado y se esconde tras la apariencia de piedad. Y quizá por eso, tantos católicos bien intencionados siguen encarcelados, incluso después de tantos actos religiosos sinceros. Santa Teresa comprendió, mediante la oración profunda y la observación mística de las almas, que la mayoría de las personas se arrepienten de sus actos, pero no de las causas internas que los generaron. Lamentamos lo que hicimos, pero no vemos qué nos llevó a hacerlo, y hasta que no se toca esta raíz, el pecado regresa. A veces con mayor fuerza, a veces con más sutileza, pero regresa, como si fuera parte de nosotros. Comparó este proceso con una casa agrietada. Puedes pintar, arreglar los muebles, poner flores en los rincones, pero si no se atienden los cimientos, todo se derrumba. Y el problema es que muchos quieren arreglar la casa espiritual desde afuera, con oraciones apresuradas, promesas momentáneas, confesiones mecánicas, y olvidan que el enemigo está infiltrado en lo más profundo, donde casi nadie se atreve a mirar. Por eso Santa Teresa comenzó a enseñar lo que ella llamaba penitencia arraigada, una práctica espiritual que trascendía la superficie, que requería una confrontación interior, una especie de confesión que no comenzaba con los labios, sino en el silencio del alma, una oración que pedía no solo perdón, sino luz para ver la sombra oculta, y sobre todo, una verdadera disposición a romper el ciclo, cueste lo que cueste. Afirmó que el alma solo encuentra la liberación cuando se enfrenta a sus estructuras internas con honestidad espiritual. Y aquí es donde comenzamos a adentrarnos en un territorio más profundo, al que pocos católicos llegan, un lugar donde la fe se funde con la cruda verdad sobre nosotros mismos. Y ahora que comprendes los orígenes de la prisión, quizás estés listo para ver qué es lo que realmente alimenta este ciclo destructivo, porque lo que sigue te abrirá los ojos a algo que quizá nunca hayas percibido. Santa Teresa de Ávila observó un patrón espiritual recurrente entre quienes deseaban sinceramente la santidad, pero seguían atrapados en los mismos pecados. Veía almas buenas y piadosas, dedicadas a la oración, la confesión y la Eucaristía, pero aún profundamente enredadas en vicios silenciosos que no desaparecían. Y cuanto más intentaban estas personas liberarse por medios externos, más frustradas se sentían, porque nada parecía cambiar realmente. Fue entonces cuando Teresa comenzó a ver la raíz invisible del problema. Ella comprendió que el verdadero mal no estaba en el acto de pecar en sí, sino en la estructura espiritual que te apoya desde dentro. Una estructura alimentada por hábitos inconscientes, pasiones impuras, orgullo disfrazado de humildad, vanidad camuflada de piedad. Y todo esto opera silenciosamente, en lo profundo del alma, sin oposición. La persona confiesa, sí, pero confiesa lo que hizo, no lo que la motivó a hacerlo. Imagina un árbol frondoso. Cortas las ramas, recoges las hojas caídas y le das un toque de belleza. Pero las raíces permanecen firmes, bajo tierra, nutriendo ese mismo árbol. Y eso es precisamente lo que le sucede a muchos católicos hoy en 1900. Cortan el pecado visible, pero dejan las raíces intactas. Y luego, después de un tiempo, el mismo error vuelve a florecer. No porque la persona lo desee, sino porque, espiritualmente, todavía está apegado a aquello que sostiene el pecado en su interior. Santa Teresa llamó a esto ilusión de pureza, cuando el alma cree purificarse, pero simplemente repite un patrón emocional que le proporciona un alivio momentáneo, sin transformarse realmente. Este es el ciclo destructivo de culpa-confesión, alivio-recaída, donde el enemigo espiritual se esconde en el alivio, no en la tentación. Te permite sentirte mejor, porque sabe que pronto volverás a caer, y caerás aún más débil. Y la pregunta que hizo fue directa: ¿estás confesando para ser libre o simplemente para sentirte mejor por unos días? Porque si la confesión no va acompañada de un examen profundo, de una decisión concreta de arrancar la raíz,
de una práctica interior de mortificación de la voluntad, entonces se convierte solo en un alivio espiritual, no en una liberación. Y esta raíz invisible a menudo se disfraza. Podría ser el miedo a enfrentar la verdad sobre uno mismo. Podría ser el orgullo que se niega a aceptar que, incluso después de tantos años de fe, todavía hay una parte de uno que se aferra al pecado. Podría ser el apego al placer disfrazado de debilidad humana. Podría ser la vanidad de querer parecer santo ante los demás, aunque todavía se esté sangrando por dentro. Teresa enseñó que estas raíces solo pueden revelarse cuando el alma entra en un estado de oración sincera de silencio prolongado, donde Dios comienza a revelar lo oculto, no para condenar, sino para liberar, porque la luz de Dios no expone para vergüenza, sino para sanar. Y cuando esta luz invade el alma, lo confuso se aclara, lo que parecía inevitable pierde fuerza, y lo que era dolor se convierte en discernimiento. Pero se necesita valentía, porque arrancar una raíz duele. Enfrentarse a la propia sombra requiere madurez espiritual. Y esta es quizás la mayor barrera. Muchos prefieren seguir pidiendo perdón por lo que ya saben, en lugar de permitir que Dios les revele lo que aún está oculto. Y ahora que ya sabes esto, surge una nueva pregunta. ¿Será que el enemigo te ha derrotado no por las tentaciones que te lanza, sino por las raíces que nunca has confrontado? También en este vídeo desenmascararemos exactamente cómo el enemigo espiritual se aprovecha de estas brechas internas, incluso disfrazándose de piedad, mientras debilita tu voluntad desde dentro. Santa Teresa decía que el diablo rara vez se presenta con fealdad, gritos o miedo. Todo lo contrario, la mayoría de las veces se acerca lentamente, usando el mismo lenguaje de la fe, con palabras similares a las que se escuchan en una homilía, adoptando un tono de piedad y entrando poco a poco por pequeñas grietas. No necesita llevarte al pecado mortal de inmediato. Basta con susurrar que todo está bien, incluso cuando tu alma ya no siente a Dios con intensidad. Basta con albergar la idea de que estás luchando, incluso cuando realmente te has detenido hace mucho tiempo. Así trabaja el enemigo espiritual, con astucia. No necesita impedirte rezar, ir a misa ni confesarte. Lo permite todo, siempre y cuando estas prácticas se realicen de forma superficial, automática y sin raíz. Sabe que una oración sin compromiso es solo un sonido, que una confesión sin decisión es solo un ritual, que un alma acostumbrada a la rutina puede seguir aparentando tener fe, incluso estando espiritualmente insensible. Y este es el golpe más peligroso. El enemigo no ataca tu fe directamente, ataca tu deseo de transformación, debilita tu juicio, te convence de que está bien vivir con fracasos frecuentes porque todos tenemos debilidades. Transforma tu debilidad en un cómodo refugio espiritual, donde te sientes aceptado, pero no creces. Él no necesita alejarte de la iglesia, solo necesita que sigas asistiendo, sin cambiar. ¿Cuántas veces te has encontrado rezando una oración, pero tu mente estaba en otra parte? ¿Cuántas veces has entrado al confesionario con las palabras ya memorizadas? ¿Cuántas veces has repetido la misma petición de perdón, sin detenerte a preguntarte por qué sigues cayendo? Todas estas son señales sutiles de que el enemigo está obrando. No te derribó de golpe, simplemente se debilitó gradualmente. Y cuanto más débil sea tu voluntad, más fuerte será su control sobre ti. Y no piensen que esto solo les pasa a los débiles. Muchos santos se enfrentaron a este tipo de ataque. La propia Teresa dijo que las peores batallas espirituales vinieron en periodos de aparente tranquilidad, porque es allí, en la zona de confort, donde más trabaja el enemigo. Se infiltra en la rutina, en el orgullo disfrazado de rectitud, en la falsa humildad que desconoce sus raíces y en el miedo que paraliza el alma ante la verdad. Y lo peor, te hace creer que estás ganando solo porque te confiesas. Te da migajas de
es alivio espiritual, mientras construye una prisión silenciosa alrededor de tu voluntad. Y cuanto más te apoyas en este alivio momentáneo, más fuerte se hace. Pero la buena noticia es que todo esto se puede romper. Existe un antídoto, y fue Santa Teresa quien presentó este camino con claridad, profundidad y un método sencillo pero poderoso. Un secreto que ella misma aplicó y enseñó a quienes deseaban liberarse de la repetición y vivir una fe verdaderamente liberadora. Y ahora ha llegado el momento de descubrir este secreto, porque mientras el enemigo trabaja en las sombras, los santos han dejado suficiente luz para iluminar incluso las cárceles más oscuras del alma. Santa Teresa de Ávila nunca prometió un camino fácil, pero dejó claro en sus escritos y testimonios que es posible ser libre de repeticiones, libre de recaídas, libre de las cadenas invisibles que aprisionan el alma en ciclos interminables de culpa. Y el secreto que reveló, aunque simple a primera vista, tiene un profundo poder, porque no actúa superficialmente, toca la esencia del alma, rompe la cadena donde se forjó, en la raíz de la voluntad. Para Santa Teresa, el verdadero combate espiritual comienza cuando el alma decide dejar de lamentarse por el pecado y comienza a confrontar lo que en su interior aún desea pecar. Decía que muchos creyentes se arrepienten de las consecuencias de su error, el dolor, la vergüenza, la culpa, pero rara vez enfrentan el placer oculto que aún albergan por él. Y mientras este placer interior no se mortifique, el pecado permanecerá con su trono intacto. Así que desarrolló un método, 3 pilares espirituales, 3 etapas de purificación interior que, al aplicarlas con sinceridad, romper la cadena de la falsa penitencia y comenzar una verdadera liberación del alma. Y estos pilares son accesibles para cualquiera, pero requieren valentía. El examen de las motivaciones profundas. El primer paso es entrar en silencio interior y preguntar: ¿por qué sigo volviendo al mismo error? No se trata de acusarse, sino de investigarse con la ayuda del Espíritu Santo. Teresa aconsejó anotar los momentos en que se peca, identificar los desencadenantes y observar los sentimientos antes, durante y después de la caída. A menudo el pecado es solo un síntoma de algo más profundo: miedo, necesidad, orgullo, control, vanidad. Cuando el alma percibe esta estructura, comienza a desprenderse de sus raíces. La oración combativa y dirigida a la raíz. El segundo paso es elevar una oración al Señor que no sea solo una petición de perdón, sino una súplica de purificación de la intención. Teresa dijo que Dios responde con más poder cuando oramos contra aquello que nos detiene en nuestro interior, y no solo contra lo que parece externo. Nos enseñó a pedir: Señor, revela qué hay en mí que ama este pecado, ilumina la fuente de mi repetición, purifica el placer secreto que alimenta mi caída. Esta oración, cuando se reza con verdad, comienza a desmantelar los cimientos de la adicción, el acto de renuncia mística y entrega de la voluntad. Finalmente, Teresa enseñó que liberarnos requiere renunciar activamente a aquello que nos da un alivio momentáneo, pero nos esclaviza espiritualmente. Ella lo llamó renuncia mística. No solo decir no al pecado, sino consagrar ese espacio interior a Dios. Es reemplazar el viejo deseo por una nueva entrega. Y esto requiere una firme decisión. Señor, aunque todavía queden restos de deseo por este error en mí, ahora te entrego mi voluntad. Purifica lo que aún no sé purificar. Haz en mí lo que no puedo hacer solo. Estos 3 pasos no son fórmulas mágicas, son caminos. Caminos que la propia Teresa recorrió y que muchos santos han seguido desde entonces. Caminos que requieren esfuerzo, vigilancia y constancia, pero que conducen a la verdadera libertad. Y lo más hermoso es que, cuando el alma entra en este proceso, algo empieza a cambiar. Las tentaciones pierden su poder, las recaídas se desvanecen y la culpa da paso a la luz.
Porque Dios no solo quiere perdonarte, Él quiere te transformar, y esta transformación no solo ocurre en altares o retiros, ocurre en el silencio de tu hogar, en la sinceridad de tu oración, en el momento en que miras hacia adentro y dices, ya basta, no quiero seguir viviendo atrapada en esto. Y si hasta ahora has sentido que este método te ha hablado directamente al alma, en el próximo minuto comprenderás cómo esta práctica empieza a generar un cambio concreto en ti. Porque cuando empiezas a aplicar los secretos que revelaron los santos, tu vida espiritual vuelve a respirar. Cuando el alma empieza a aplicar el secreto revelado por Santa Teresa, algo diferente sucede. No es inmediato como un destello, ni teatral como un milagro visible, sino profundo. Es como si poco a poco la luz comenzara a invadir las cámaras más oscuras del corazón. La conciencia se despierta, la oración se vuelve más verdadera y la fe más viva. Esa sensación de pesadez espiritual es reemplazada por una presencia suave, constante y dulce de Dios, como si, por fin, tuviera espacio para morar plenamente. Las tentaciones no desaparecen de golpe, pero la diferencia es que ahora, cuando llegan, el alma ya no las enfrenta como antes. Ya no existe ese vacío desesperado. El placer del pecado empieza a perder su brillo. Lo que antes parecía irresistible empieza a reconocerse como el veneno que realmente es. Y esto no sucede porque la persona se haya fortalecido, sino porque es más consciente de la batalla. Y sobre todo, está arraigada en la voluntad de Dios, ya no en una voluntad corrompida por la repetición. Es en esta etapa que muchos informan haber experimentado una nueva paz, una ligereza espiritual que no proviene de la ausencia de lucha, sino de la certeza de estar en el camino correcto. Santa Teresa lo llamó el sabor de la presencia divina, una alegría interior que nace de un esfuerzo sincero por liberarnos de aquello que nos separa de Dios. No es perfección, es sinceridad absoluta ante aquel que todo lo ve y todo lo transforma. Y poco a poco, esta transformación comienza a expandirse. Los pensamientos cambian, las palabras se moderan, las actitudes cobran dirección. La persona se siente más atenta a las inspiraciones del espíritu, más sensible a los impulsos del alma, más dispuesta a perdonar, a servir y a amar con sinceridad. La fe, antes marcada por el miedo y la culpa, ahora florece en convicción y libertad. Y todo esto porque se tocó la raíz, porque el alma decidió mirar hacia adentro con valentía y allí entregarse por completo. Teresa decía que un alma así se vuelve peligrosa para el infierno, porque ya no se deja dominar por las debilidades, pero tampoco finge ser fuerte. Simplemente camina con Dios con el corazón abierto, el alma en construcción y la certeza de que cada paso en la dirección correcta es una victoria sobre el enemigo. Pero quizás te preguntes, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo puedo dar este paso ahora? Y la respuesta está más cerca de lo que crees, porque en el próximo minuto serás guiado por una acción espiritual concreta, una oración que podría ser el punto de inflexión que tu alma ha estado esperando durante tanto tiempo. Ahora que comprendes cada detalle de esta prisión espiritual, que has oído hablar de la raíz invisible que alimenta tu caída y que has descubierto el método que Santa Teresa usaba para cortar el mal desde su raíz, es imposible salir de este video igual que entraste. Porque cuando la verdad entra con este peso, o te transforma o te condena. Y no porque Dios quiera juzgarte, sino porque has empezado a ver lo que antes estaba oculto. Y ver requiere una respuesta, requiere acción, requiere valentía. Es en este momento que muchas almas se pierden, no por malicia ni por debilidad, sino porque, tras escuchar la verdad, siguen prefiriendo mantener la rutina espiritual, segura, repetitiva y predecible. Siguen confesando lo que ya saben, orando como siempre, alimentando el mismo deseo latente y terminan justo donde empezaron, como si todo lo revelado no fuera más que otro hermoso contenido, otra reflexión conmovedora, otro mensaje que invita a la reflexión, pero uno que no trajo transformación.
Pero si has llegado hasta aquí con el corazón herido, el alma inquieta y lágrimas en los ojos, entonces lo que Dios te ofrece ahora ya no es conocimiento, sino decisión. No es un cambio simbólico, sino un cambio estructural. Y este cambio no empieza cuando te emocionas, ni cuando sientes algo diferente en el pecho. Empieza cuando haces lo que casi nadie tiene el coraje de hacer: mirar dentro de ti con la verdad brutal, enfrentar la sombra que aún te seduce, reconocer que todavía hay algo dentro de ti que disfruta de lo que te destruye. Y aún así, eliges abandonarlo. Elige renunciar, no solo porque duele o porque te distancia de Dios, sino porque ya no quieres ser el tipo de persona que necesita vivir en este ciclo para sentirse vivo. Quieres libertad, quieres ligereza, quieres que la presencia de Dios llene el lugar que una vez estuvo lleno de culpa. Así que ahora no es momento de repetir palabras prefabricadas. Es hora de que le hables a Dios como nunca antes, de que abras tu corazón sin filtros, sin ensayos, sin vergüenza, de que le digas a tu manera, con tus propias palabras, exactamente lo que llevas dentro. Él no necesita frases bonitas, necesita tu verdad, porque solo con esta verdad puede reconstruir completamente tu alma. Y después de eso, cuando llegue el silencio, entenderás lo que significa comenzar verdaderamente. Pero hay una pregunta que sigue resonando en el corazón de muchos. Si me entrego completamente, si rezo con sinceridad, si lucho como lucharon los santos, ¿por qué entonces parece que Dios todavía no me responde? Esta pregunta aparentemente sencilla encierra una poderosa revelación, y eso es precisamente lo que abordaremos en este video. Incluso después de rendirse sinceramente, incluso después de reconocer las raíces del pecado, incluso después de hacer todo lo posible, puede haber momentos en que la sensación de vacío persista. Es como si clamaras con todas tus fuerzas, pero el cielo estuviera en silencio, como si Dios estuviera distante, como si tus oraciones se estrellaran contra el techo y regresaran sin respuesta. Y este sentimiento doloroso y confuso ha alejado a muchas personas de la fe sin darse cuenta. Porque el enemigo susurra precisamente en ese momento: estás orando, pero él no te escucha. Y es entonces cuando surge el desánimo, el enfriamiento y un lento alejamiento de la presencia divina. Pero lo que pocos católicos saben, y que Santa Teresa, San Juan de la Cruz y tantos otros santos han explicado con claridad, es que existe una razón espiritual para este aparente silencio de Dios. Y esta razón no es el abandono, ni mucho menos el rechazo. Al contrario, forma parte de un proceso sagrado, profundo y a menudo malinterpretado. Y eso es precisamente lo que el próximo video revelará en detalle: por qué Dios guarda silencio cuando más lo necesitas, y qué hicieron los santos para romper este silencio y reavivar una comunión más íntima con el cielo. Así que, si quieres profundizar en este viaje espiritual, suscríbete ahora, activa la campanita y comparte este video con alguien que también esté librando esta batalla silenciosa. Porque aquí, la verdad te libera y los santos te guían.